Un saludo a todos, muchas gracias por vernos y bienvenidos a un capítulo más de nuestra escuela de padres de H&S. Para el día de hoy el tema es el duelo. ¿Por qué vamos a hablar del duelo? En estas épocas de pandemia, de aislamiento, pues lógicamente todos tenemos dificultades y todos tenemos una manera diferente de afrontar esa situación. El duelo es algo importante en nuestras vidas y el duelo es algo natural y es una sensación completamente humana. Para todos el duelo se expresa de diferente manera, todos lo sentimos de diferentes maneras y el duelo está en absolutamente todas las situaciones de nuestra vida. Voy a hablarles, digamos, algunos aspectos técnicos o algunos conceptos técnicos del duelo como tal y luego vamos a darle un enfoque más a lo que queremos mostrarles a ustedes. Como tal, el duelo es una pérdida. No importa si es la pérdida de un ser querido, no importa si es la pérdida de un objeto como tal, no importa si es la pérdida de una pareja, de un novio, de esposo o de algo como tal al cual nosotros le tenemos depositada toda nuestra energía emocional. ¡Rata de dos patas! ¿Sí? Un peluche, un objeto, el celular, el carro, moto, etc. Generalmente en el duelo nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de síntomas. ¿Por qué lo digo como síntomas? Son como sensaciones que todos experimentamos. Entonces están las sensaciones emocionales, ¿cierto? Ira, enojo, confusión, depresión. Bueno, una cantidad de síntomas emocionales podemos experimentar, ¿cierto? Que para cada uno de nosotros es completamente distinto. También sensaciones físicas, hiperventilación, mareos, dolores de cabeza. Cada cuerpo y cada sensación es diferente para cada uno de nosotros. También encontramos comportamientos como tal o conductas, irritabilidad, actividad excesiva, cantidad de cosas que nosotros podemos experimentar durante el duelo. Y también vamos a encontrar pensamientos, como pensamientos confusos, ¿cierto? Alucinaciones. En casos, digamos, un poco extremos o un poco exagerados, pero se puede presentar también. ¡No será la primera vez! ¡Lárguese! ¡Me está desanimando la clientela! El duelo tiene diferentes fases. Hay diferentes autores donde dicen que hay 5, hay 4, hay 7. Vamos a nombrar así de manera general unas fases que tiene el duelo. La primera fase que vamos a encontrar del duelo sería la negación. Es en esa fase donde nosotros, valga la redundancia, o como su nombre lo dice, negamos la situación como tal. No podemos creer lo que está sucediendo. Por ejemplo, si tenemos la pérdida de un ser querido ahorita en pandemia, pues no vamos a creer o vamos a estar negando lo que está sucediendo, ¿cierto? Eso es una fase y es casi es la primera fase como tal. La segunda fase sería el enojo. Experimentamos enojo y experimentamos inconformidad frente a la situación que se está presentando, ¿cierto? Frente a la pérdida de ese ser querido, frente a la pérdida de ese objeto o esa pareja que teníamos. La tercera fase sería la negociación, donde yo voy a entrar precisamente a empezar a asimilar la situación como tal, ¿cierto? El dolor, la angustia, las sensaciones físicas, como acabé de decirlo en un momento, también vamos a empezar a sentirlas como tal y es una negociación donde yo empiezo a asimilar la situación, empiezo a asimilar lo que está sucediendo por esa pérdida, por esa inconformidad y por esa situación que estamos pasando todos. ¡No me toques esta hoja! La cuarta fase sería la depresión o el dolor como tal. En esta fase muchas personas a veces nos podemos quedar estancados y es cuando generamos un duelo patológico. Ya voy para allá. Pero esa fase del dolor es cuando realmente todas estas fases se unen. Pero entonces esta fase es cuando realmente empezamos a sentir como tal ese dolor, la sensación, a experimentar realmente el dolor. Porque en las primeras fases de negaciones muchas veces lo que hacemos nosotros es decir, no, yo no creo eso. No puedo estar creyendo que, por ejemplo, mi papá se haya muerto, o mamá se haya muerto, o no puedo creer que mi pareja me ha dicho que no, que terminemos, o que nos divorciemos. Esas fases son completamente distintas, pero en esta fase como tal, la cuarta fase, que sería la del dolor, es donde empezamos a experimentar ya la sensación como tal. Y para llegar a la final, que sería la aceptación, que sería la quinta fase. Solamente vamos a hablar en 5 fases. Y la aceptación es cuando ya, valga la redundancia, y como su nombre lo indica, yo acepto lo que está sucediendo. Acepto que esa persona se fue, esa persona ya no está con nosotros, acepto que se me perdió un objeto, acepto que la pantalla del celular se me rompió y que tengo que reponerla, acepto que perdí mi trabajo, acepto mis errores como tal. Todo en la vida para nosotros es duelo y como les dije al principio, es una sensación normal y es una sensación humana. Hace un momento les hablé del duelo patológico como tal. Y en ese duelo patológico es cuando encontramos una serie de síntomas ya asociados al trastorno depresivo como tal, sea menor o sea mayor, o por ejemplo un trastorno bipolar, que también es asociado a la depresión. En ese duelo patológico, la característica principal, ¿cuál es? Que ese duelo
genera malestar y síntomas a lo largo del tiempo. Ahora, ¿por qué estoy tocando este tema? Porque muchos de nuestros papitos en H&S realmente no han asimilado ese duelo como tal. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta manera? Resulta que para muchos de los papitos que nos están viendo y los que puedan llegar, e inclusive para nosotros mismos, la situación por la cual están pasando nuestros niños es un duelo. Yo como padre de familia, al momento de enterarme de que voy a ser papá, ¿cierto? En mi caso como hombre, al momento de enterarme que voy a ser papá, pues para mí va a ser muy gratificante, voy a ser muy bonito, ¿cierto? ¿Qué sucede? Yo voy a esperar que ese niño, ese bebé que viene en camino venga completamente sano, que no tenga absolutamente nada. E infortunadamente, ¿qué sucede? Vino con un diagnóstico, vino con un trastorno, vino con alguna dificultad. Llamémoslo como queramos llamarlo, pero entonces esa noticia para nosotros como adultos y como padres es un duelo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo estoy poniendo en este tema como tan serio? Porque realmente para nosotros en H&S y para mí es importante que ustedes entiendan que el duelo se tiene que resolver y se tiene que aceptar la situación como tal. Muchos la han aceptado, muchos otros no. ¿Y por qué digo que muchos otros no? Porque en ese momento es cuando las personas y la familia como tal de ese niño empiezan a generar ciertas situaciones en las cuales se aumentan los síntomas, ¿cierto? Empezamos a sentir lástima, empezamos a sentir tristeza por los niños, empezamos a hacerle absolutamente todo a los niños. Es algo importante, les quitamos la independencia, los generamos dependientes de alguien. Y eso es una dificultad muy grande que nosotros experimentamos día a día en nuestra terapia. El hecho de que un niño tenga un diagnóstico, cualquiera que sea, no significa que este niño vaya a ser diferente o pobrecito, que es una frase que comúnmente nosotros encontramos en el léxico de una persona que llega a H&S. Sentir lástima y decirle que es pobrecito, ya estamos quitándole y restándole dignidad a ese niño, cuando no debería ser así. Es importante que ustedes en casa, para todos los que me están viendo y escuchando, entiendan, no podemos tratar de pobrecitos, restándoles esa dignidad, como acabo de decirlos, a los niños, porque es importante que ellos entiendan su situación, independientemente de su nivel cognitivo, eso no importa. Lo que importa es que ustedes como padres de familia sepan y entiendan que la condición de sus hijos no los va a limitar. Lógicamente hay que considerar y guardar proporciones de cada diagnóstico. Cada diagnóstico es diferente y cada diagnóstico tiene sus propias características, de las cuales nosotros tenemos que ser conscientes para poder trabajar y poder criar y poder enseñar muchas cosas diferentes. Entonces debemos tener en cuenta esa situación. Para centrarme otra vez en el tema, el duelo es importante. Como les dije al principio, no es solamente cuando perdemos a un ser querido, no es solamente cuando perdemos nuestra pareja, nos divorciamos, no es solamente cuando perdemos un objeto, también hay duelo en este momento. El diagnóstico para los niños y el que un padre de familia se entere que su niño no es completamente sano, eso es un duelo también. Y es una carga emocional grandísima que tenemos todos que afrontar. Y digo carga emocional porque pues para eso está el servicio de psicología, para poder afrontar y poder aprender a sobrellevar esa situación, ¿cierto? Para muchos de ustedes que no han podido llevar o entender esa situación como tal. Vuelvo y repito, generamos síntomas, aumentamos conductas, etcétera, etcétera. Entonces, para retomar y recapitular, este duelo lo que nos sirve a nosotros es a aprender de nuestros errores como tal y aprender de la situación. Para nadie es un secreto que día a día la vida nos está trayendo temas y nos está trayendo estímulos en los cuales sean dolorosos o sean buenos para nosotros, pero son cosas que día a día tenemos que aprender a afrontar. Entonces, la situación como tal, la situación de pandemia, la situación de nuestros niños con un diferente diagnóstico hace que nosotros aprendamos y crezcamos como seres humanos. Ninguno de nosotros nació aprendido, ni siquiera yo, ni siquiera la persona que está detrás de cámaras, ni siquiera ustedes que me están viendo. Hay que aprender constantemente y ese duelo nos enseña que tenemos que afrontar la vida de la manera más adecuada posible, de la manera más madura posible. Y sobre todo cuando estamos hablando del diagnóstico de nuestros niños, hay que tomarlo con mucha madurez. Vuelvo y repito, muchos de ustedes que están viendo este video, esta charla que les estoy dando a ustedes, no han aceptado realmente la situación como tal de sus niños. Y es importante que aprendan a aceptar esa situación y para eso estamos nosotros, para ayudarles a ustedes a afrontar cómo deben sobrellevar la situación y cómo deben empezar a manejar sus niños en casa, que es lo más importante. Espero que con esto que les haya dicho les haya servido muchísimo. Cualquier duda, cualquier inquietud, por favor déjenmelo en la caja de los comentarios. Ustedes saben que estamos para servirles. Estamos diariamente mirando sus comentarios, diariamente mirando todas las inquietudes que ustedes puedan tener
y lógicamente pueden venir con nosotros, pueden venir a preguntarnos, consultarnos, a cualquier cosa que ustedes necesiten. No olviden darle a la campanita, suscribirse y nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias.